Hubo un tiempo en que Venezuela era conocida como la Arabia Saudita de Sudamérica. El petróleo fluía como agua, Caracas era una ciudad moderna y llena de vida, y miles de personas de todo el mundo llegaban al país buscando oportunidades. Pero, en cuestión de pocas décadas, esa tierra de abundancia se convirtió en escenario de hambre, escasez y migración masiva. Hoy, Venezuela vive una de las crisis más profundas de la historia reciente. En este video, vamos a recorrer cómo un país pasó de la riqueza al éxodo más grande del continente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es una historia tan real como dolorosa. Y lo más impactante es que esta no es una historia lejana ni del pasado. Está ocurriendo ahora mismo, mientras hablamos. Millones de venezolanos viven cada día la angustia de no saber si podrán comer mañana, y millones más están lejos de su tierra, añorando volver a un país que ya no es el mismo. Hablar de Venezuela es hablar de contrastes, de una nación con riquezas naturales inimaginables y, al mismo tiempo, de un pueblo que ha tenido que soportar la miseria. Es la prueba de cómo un país puede subir a lo más alto y caer a lo más bajo en un corto tiempo. Venezuela, el país que lo tenía todo. En la segunda mitad del siglo XX, Venezuela vivió un auge sin precedentes. El petróleo no solo movía su economía, sino que la convirtió en un símbolo de prosperidad. Mientras en otros países de América Latina millones escapaban de la pobreza, Venezuela recibía inmigrantes, italianos, portugueses, españoles, colombianos, todos llegaban porque allí había trabajo, había estabilidad y había futuro. Caracas era una ciudad moderna, con centros comerciales comparables a los de Miami, con universidades prestigiosas y una clase media creciente. Para muchos latinoamericanos, Venezuela era el lugar donde todo era posible. El país tenía una de las monedas más fuertes de la región, el bolívar, y viajar desde Venezuela a Europa era tan común como hoy lo es para un europeo tomar un avión a otro país vecino. Era un país que no solo tenía recursos, sino que ofrecía calidad de vida y oportunidades. Las industrias culturales florecían, la música, el cine y hasta los certámenes de belleza hicieron que Venezuela brillara en el mundo entero. Ganar un Miss Universo era casi una costumbre nacional. El país irradiaba confianza, y sus ciudadanos vivían con la seguridad de que el futuro sería todavía mejor. El espejismo del petróleo y la dependencia peligrosa. Pero toda esta prosperidad tenía un talón de Aquiles, dependía casi exclusivamente del petróleo. El Estado recibía fortunas, pero la economía no se diversificó. Con cada crisis de precios del crudo, el país sufría sacudidas. Y cuando llegó la gran caída de precios en los 80 y 90, la realidad se hizo evidente, la riqueza no había sido bien administrada. La pobreza aumentaba, el desempleo crecía, y la desigualdad se hacía más profunda. El sueño venezolano empezaba a agrietarse. Además, los gobiernos de turno utilizaron la bonanza para alimentar un modelo clientelista, regalar subsidios, empleos públicos y beneficios sin planear el futuro. Fue como construir un castillo sobre arena, mientras había petróleo caro. El sistema funcionaba, pero al caer los precios, todo empezó a derrumbarse. En lugar de invertir en educación, tecnología o industria, gran parte del dinero se destinó a gasto corriente. Venezuela se volvió un país rico en ingresos, pero pobre en estructuras. Esa fragilidad fue el inicio de la tormenta que más tarde arrasaría con todo. El cambio político y la esperanza. En 1999, Hugo Chávez llegó al poder con un discurso que prometía darle voz a los pobres y redistribuir la riqueza. Sus primeros años coincidieron con un nuevo aumento del petróleo, y con esos ingresos se financiaron programas sociales, subsidios y ayudas que lograron cierto alivio. Para muchos, parecía que la esperanza había regresado. Pero era un espejismo. El país seguía dependiendo de un solo recurso. Y cuando el petróleo volvió a caer, los cimientos de la economía colapsaron. Las políticas de expropiaciones, controles de precios y restricciones al mercado interno fueron debilitando poco a poco la producción nacional. Empresas cerraron, inversionistas huyeron, y lo que antes se compraba con facilidad en Venezuela empezó a escasear en los anaqueles. La esperanza inicial se transformó en incertidumbre. Al mismo tiempo, la polarización política comenzó a dividir a la sociedad. El discurso del gobierno generaba adhesión incondicional en unos y rechazo absoluto en otros. La división se profundizó al punto de convertirse en una herida social que aún hoy no cicatriza. El inicio de la escasez y el hambre. Las imágenes empezaron a recorrer el mundo, supermercados vacíos,
familias haciendo filas interminables para conseguir un kilo de arroz o un litro de leche, madres que pasaban horas esperando en farmacias para encontrar medicinas que nunca llegaban. El hambre llegó a los hogares venezolanos. No era un problema aislado, era una tragedia nacional. Organismos internacionales alertaron que millones de personas no tenían acceso a la alimentación básica. El país que había sido símbolo de riqueza, ahora luchaba por comer una vez al día. En los barrios más humildes, muchas familias se vieron obligadas a comer solo una vez al día o a sustituir proteínas por alimentos de menor valor nutricional. La desnutrición infantil comenzó a crecer, y con ella, las secuelas físicas y cognitivas en toda una generación. Incluso los hospitales colapsaron, médicos sin insumos, niños muriendo por enfermedades que en otro tiempo eran fácilmente tratables, y pacientes obligados a migrar solo para poder conseguir atención básica. El hambre y la escasez no solo golpeaban la mesa, sino la salud y la dignidad de millones. La inflación que lo destruyó todo. El dinero perdió valor. La inflación alcanzó cifras impensables, y los salarios dejaron de servir para cubrir lo mínimo. Los billetes, en lugar de usarse para comprar, terminaron usándose como artesanías, como papel para manualidades, porque valían menos que el propio papel en el que estaban impresos. La gente perdió el poder de ahorro, las familias perdieron estabilidad y la economía formal prácticamente desapareció. Era un círculo vicioso, más inflación, más pobreza, más desesperación. Se llegó a hablar de hiperinflación con cifras que superaban el 1.000.000% anual. Imagínate, salir de casa con fajos enteros de billetes para comprar un solo kilo de arroz. El dinero dejó de tener sentido, y con él, se destruyó la confianza en el sistema económico. Muchos trabajadores empezaron a cobrar en dólares, a pesar de que era ilegal en un inicio. La dolarización de facto fue la única manera de sobrevivir, mientras el bolívar se convertía en un recuerdo amargo de lo que alguna vez fue una moneda fuerte y respetada. El éxodo, millones de venezolanos caminando por el continente. Ante tanta crisis, millones de venezolanos tomaron una decisión dolorosa: irse. Más de 7 millones abandonaron el país en los últimos años. Fue un éxodo comparable solo con las grandes migraciones de la historia reciente. Imagina familias enteras caminando por las carreteras de Colombia o de Perú, con una maleta, con niños en brazos, cruzando páramos helados o soportando el sol ardiente, todo con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Algunos hicieron viajes de más de 1.000 kilómetros a pie, durmiendo en terminales, plazas o refugios improvisados. Médicos terminaron trabajando como vendedores ambulantes, ingenieros como repartidores, y maestros dando clases en barrios pobres de países vecinos. Fue un éxodo marcado por el sacrificio y la pérdida. En ese camino, miles enfrentaron peligros, estafas, violencia, explotación laboral e incluso la muerte en carreteras y ríos. Cada paso representaba un riesgo, pero también una esperanza de supervivencia. La herida abierta en América Latina. El impacto no fue solo en Venezuela. Toda la región cambió con este fenómeno. Colombia recibió a millones de migrantes, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, todos tuvieron que adaptarse a una llegada masiva de venezolanos. En las calles de muchas ciudades, se escuchan acentos, se ven vendedores ambulantes, profesionales que dejaron sus títulos atrás para empezar desde cero. Venezuela pasó de ser el país que acogía a migrantes, al país que más migrantes expulsa en toda América. Una paradoja que duele. Este cambio también generó tensiones sociales y políticas en los países receptores. Hubo gestos de solidaridad enormes, pero también episodios de discriminación, competencia por empleos y choques culturales. La migración venezolana se convirtió en un reto regional sin precedentes. Pese a todo, el aporte de los migrantes venezolanos también se hizo sentir. Abrieron negocios, contribuyeron a las economías locales y trajeron consigo nuevas expresiones culturales. Así, la herida dejó también semillas de integración en medio del dolor. La esperanza que resiste. Pero, a pesar de la tragedia, Venezuela no es solo crisis. Es un país lleno de historia, de cultura y de paisajes que parecen sacados de otro mundo: el Salto Ángel, los tepuyes, las playas caribeñas. Y, sobre todo, es un país con un pueblo que no se rinde. Millones de venezolanos siguen resistiendo dentro del país, reinventándose cada día, creando nuevas formas de sobrevivir. Y millones más, en el exterior, sueñan con regresar algún día,
con reconstruir la tierra que dejaron atrás. Hay una generación entera que, a pesar de haber crecido en la crisis, mantiene viva la identidad, las tradiciones y la esperanza. Porque aunque la realidad sea dura, la idea de una Venezuela mejor todavía late en los corazones de quienes la aman. Desde el arte, la música, la gastronomía y la solidaridad, los venezolanos demuestran al mundo que siguen siendo un pueblo con talento y resiliencia. Aún en medio del dolor, mantienen viva la bandera de un país que sueña con renacer. La historia de Venezuela es la historia de un país que lo tuvo todo, y que en pocos años lo perdió casi todo. Es la historia de la riqueza transformada en pobreza, de la esperanza convertida en dolor. Pero también es la historia de un pueblo que, incluso en medio de la peor crisis, sigue luchando, sigue soñando. Porque si algo define a Venezuela, es que, aunque la tristeza sea grande, la esperanza nunca muere. Y quizás, cuando todo parezca perdido, esa misma esperanza sea la semilla que permita un día reconstruir lo que se destruyó. Porque Venezuela, aunque rota, sigue viva en cada uno de sus hijos dentro y fuera del país. El futuro de Venezuela todavía está por escribirse, y aunque hoy la oscuridad parezca cubrirlo todo, la historia demuestra que ningún país está condenado para siempre. La esperanza puede ser el inicio del renacer de una nación que un día brilló como pocas. Gracias por ver el video. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre la historia de Venezuela, si conoces a alguien que haya vivido esta realidad o si eres parte de ella. No olvides suscribirte y dejar tu like. Que tengas un feliz día.